capítulo 4, versículos 26 y 27. Leamos juntos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Meditando en la lucha espiritual que hemos estado viendo las últimas semanas, pensaba en la seriedad e importancia que debemos dar a la palabra de Dios. Hemos estado hablando de la lucha espiritual, hemos hablado de la armadura espiritual, pero pensemos en esta noche qué pasaría si un soldado estuviera bien vestido con su armadura, como hemos estado estudiando, tuviera todo para ser un vencedor, pero él mismo le abriera la puerta a su cruel y malvado enemigo que solo quiere matarlo y destruirlo. Eso sería una tragedia, eso sería, hermanos, lo peor que ese soldado pudiera hacer. ¿Qué pasaría si él mismo lo pasara adelante a su enemigo, le abriera todas las oportunidades para destruirle? En el versículo 27 se nos hace una solemne advertencia, dice, ni deis lugar al diablo. O sea que sí es posible que nosotros mismos le demos lugar al enemigo, le demos oportunidad al maligno para que nos destruya. Hemos estado meditando que en Cristo somos más que vencedores. Hemos estado meditando que se nos ha dado una armadura para que, hermanos, seamos victoriosos. Hemos estado meditando cómo cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, resistimos al enemigo y la palabra de Dios dice, y Él huirá de nosotros. Pero qué terrible es caer en la situación en que nosotros mismos le demos lugar al diablo. Recordemos que nuestro enemigo no anda jugando. Hemos leído en la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué pasaría si se escapara un león furioso, hambriento? Pensemos en esta noche, ¿le abriría a usted las puertas de su casa para que ese león llegara, se lo comiera a usted y comiera a sus hijos o a sus amados? No lo haríamos. Hermanos, tampoco, si supiéramos que por aquí anda un león, no abriríamos las puertas para que ese león entrara y ese león furioso nos destruyera. Pues aquí la palabra de Dios nos habla, porque hermanos, como cristianos debemos ser sobrios, debemos estar velando y hacer lo que se nos dice. Y aquí dice, ni deis lugar al diablo. Hay muchas maneras en las que le abrimos la puerta a nuestro enemigo y por eso muchos cristianos han sido derrotados. Le abrimos la puerta cuando olvidamos que nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, es aliada de Satanás y por lo mismo necesitamos buscar a Dios para que esa vieja naturaleza vaya muriendo y nuestra vida espiritual se vaya fortaleciendo. Fíjese que si a algo debemos tener miedo es a nosotros mismos. Muchos cristianos se enfocan en Satanás y que el Señor lo reprenda. Hermanos, Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero nosotros, con esta vieja naturaleza, es que muchas veces nos aliamos con el enemigo y esa vieja naturaleza solo quiere, hermanos, que nos rebelemos contra Dios. Debemos temerle a nosotros mismos, porque esta naturaleza está inclinada al mal y es por eso que necesitamos buscar a Dios, es por eso que necesitamos someter nuestra voluntad y nuestra autoridad a la voluntad de Dios para así poder resistir al enemigo. Es por eso que el cristiano ora, no porque se crea muy bueno, no porque se crea muy espiritual, oramos porque necesitamos vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Dios, oramos porque necesitamos la gracia y la fortaleza de Dios. Por eso el cristiano ayuna, por eso el cristiano lee la Biblia, por eso el cristiano se congrega y busca a Dios, por eso el cristiano obedece a su Señor, porque así le damos golpes mortales a esa vieja naturaleza. Recordemos que tenemos tres enemigos que son aliados entre ellos: el diablo, la carne o nuestra vieja naturaleza y el mundo, que es todo ese sistema que nos incita al pecado y a la rebelión contra Dios. Y es por eso que muchas veces se nos habla de someternos a Dios y no satisfacer los deseos de la carne. La carne quiere placer, la carne quiere pecado, la carne es orgullosa, es altiva, la carne quiere venganza, la carne quiere pelear, la carne es hipócrita, la carne es mentirosa, la carne quiere pecado,
por eso la palabra de Dios nos habla continuamente. Por ejemplo, en Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como cristianos, esa carne, esa vieja naturaleza todavía tiene deseos, pero la palabra de Dios nos dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay una lucha interna en nosotros: la vieja naturaleza que se rebela contra Dios, la vieja naturaleza con sus pasiones y sus deseos, y la nueva naturaleza. Y lo mismo se nos habla aquí en Efesios 4, que acabamos de leer, pero en los versículos anteriores a los que leímos, leamos en Efesios 4, 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre es la vieja naturaleza, es esa carne. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se nos llama a despojarme y vestirme, despojarme y vestirme, despojarme de la vieja naturaleza y vestirme de la naturaleza de nuestro Dios. Y somos renovados, nuestra mente va siendo renovada por la palabra de Dios, como dice el versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero hoy me quiero enfocar específicamente en esa área de nuestra vieja naturaleza con la que muchas veces le damos lugar al diablo. En el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esos versículos 26 y 27 forman un solo párrafo. La Biblia originalmente no fue escrita con esta división de capítulos y versículos. Fue dividida así para su estudio, y de verdad, hermanos, es de gran ayuda, porque así podemos encontrar fácilmente aquellos pasajes que queremos encontrar. Pero si usted lee con atención, este versículo 26 y 27 no están separados con un punto y aparte, están separados con una coma. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nuestro carácter sin el control de Dios es terriblemente peligroso en nuestra lucha espiritual. Es con nuestro mal carácter que podemos dar muchas oportunidades al enemigo para hacer estragos en nuestras vidas. Ahí le estamos dando la oportunidad al diablo para dañar nuestras vidas, para dañar nuestras familias, para dañar nuestras relaciones humanas, para dañar las congregaciones. Hermanos, en todo el mal carácter puede dañar tanto a nuestras vidas. La primera parte dice: airaos, pero no pequéis. El enojo es algo natural en el ser humano. El enojo en sí mismo no es pecado, es una reacción natural a algo que nos molesta. El problema es cuando el enojo se sale de control. El problema es cuando el enojo me domina y me controla, porque el enojo nos lleva a hablar como no debemos de hablar, nos lleva a actuar de formas terribles, en donde abrimos la puerta de par en par para que el enemigo nos dañe y podamos dañar también a otros. El enojo no debe ser una característica en nosotros como hijos de Dios. Y aquí se nos habla: airaos, pero no pequéis, pero no pequéis. Cuando nos enojamos, necesitamos que Dios controle nuestras vidas, que Dios controle nuestra mente, que Dios controle nuestra boca, que Dios controle nuestras vidas para no pecar contra Él, para no actuar de maneras incorrectas. Y hermano, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Por eso necesitamos
de que victoriosos. En Cristo somos más que victoriosos. Enojados, ¿qué hacemos? Gritamos, insultamos, peleamos, nos desanimamos a otros, confundimos a otros, ofendemos, nos dañamos o dañamos a otros, nos irritamos y con nuestra irritación irritamos a otros. Hermano, el enojo puede hacer tantas cosas en nuestras vidas. Pueden pasar incluso tragedias por momentos de ira descontrolados. Lo hemos visto en las noticias. Han habido muertes, asesinatos, accidentes por gente que ha caído en un estado de enojo terrible y sin control. Hoy hay miles de personas, me atrevería a decir millones de personas en una tumba por un momento de enojo. Hoy hay miles de personas en cárceles por un momento de enojo, por un momento de ira. El enojo y la ira son terribles. El enojo nos enferma, nos quita la paz interna y la paz con los demás, nos quita el gozo. Hoy cantábamos que no se acaba el gozo, y muchas veces, hermano, ya enojados, qué gozo, qué paz, nada. Ahí estamos irritados, ahí estamos encolerizados, nos aísla de los demás, nos desvía de la voluntad de Dios, porque muchas veces enojados tomamos decisiones que pueden marcar el resto de nuestro futuro, el resto de nuestra vida, y nos apartamos de la perfecta voluntad de Dios. El enojo causa divisiones. ¿Cuánto hace el enojo? Porque el enemigo quiere dividir. Fíjese que con el enojo se dividen los matrimonios, con el enojo se dividen las familias, con el enojo se dividen las iglesias. ¿Y por qué el enemigo está tan insistente en que nos dividamos? Leamos en Mateo 12:25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estamos hablando de esa lucha espiritual. Estamos hablando de cómo el enemigo, hermano, utiliza diferentes tácticas y diferentes maneras para dañarnos, para destruirnos. Y hoy estamos viendo cómo muchas veces nosotros le podemos abrir las puertas para que el enemigo nos dañe. Y aquí se nos habla que todo reino dividido, toda ciudad dividida o toda casa dividida no va a permanecer. Entonces, ¿por qué creen que el enemigo pone tantos problemas y tantas situaciones para dividir? Y con nuestro carácter lo que hacemos es que nos aliamos con el enemigo, y ahí es donde muchas veces se causan tantos estragos y cuántas situaciones tan terribles. ¿Cuántos matrimonios hoy están destruidos por el enojo? Ya enojado, ya airado, no se piensa para hablar. Usted solo habla, insulta, dice, ya no piensa. Enojados, hermanos, ya no pensamos para actuar muchas veces, y actuamos de maneras descontroladas. Actuamos de formas en las que realmente ofendemos a Dios y ofendemos a las personas. Miles de hogares desintegrados, familias desintegradas por el enojo y por la ira, y por eso la sociedad está en un estado decadente. Iglesias divididas por los enojos de años, siervos de Dios enojados a través de los años y a través de los tiempos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No nos debemos acostar si estamos enojados. Hermano, ¿y cuántas noches hemos dormido enojados? ¿Cuánto el enojo ha hecho estragos en nuestras vidas? Podemos pasar días, meses e incluso años enojados o peleando. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, como dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si nos sometemos a la autoridad de Dios y obedecemos la palabra de Dios, hermano, ahí estamos resistiendo al enemigo, y entonces él va a tener que huir. Porque si pusiéramos en práctica eso, los matrimonios serían diferentes. Hubiera reconciliación. Si no se puede en el momento, aunque sea al final del día. Pero hermanos, ¿qué pasa? Que seguimos peleados y enojados, y nos dejamos de hablar. ¿Qué pasa,
en el entorno familiar pasa lo mismo, entre hermanos, entre padres e hijos, hijos y padres. ¿Qué pasa en las congregaciones? Lo mismo. Y hermano, la sociedad vive así, la sociedad vive peleando, la sociedad vive enojada, la gente anda enojada hasta por gusto, irritada hasta por gusto. Si hay calor están enojados porque mucho calor, si hay frío están enojados porque mucho frío, si alguien los pasa ahí sobando se enojan porque los pasaron tocando, y así vive la gente. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos vivir de maneras diferentes. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Fíjese que antes, aunque sea en la Santa Cena, habían reconciliaciones con tal de no tomarla indignamente. Personalmente no creo que sea correcto que hasta en la Santa Cena se reconcilien, porque eso debe ser diario, eso debe ser continuo. Porque hermanos, si yo puedo tomar la Santa Cena, es que estoy lista para el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cuántas veces antes, al menos en la Santa Cena, porque todavía había temor y todavía se creía la palabra de no tomarla indignamente, la gente se pedía perdón? Pero ahora ni así, hermano. Ahora la gente puede vivir peleando y enojada y aún así tomar la Santa Cena y no le importa. Pero hermanos, la palabra de Dios es tan fiel que nos habla. Fíjense que en Mateo 5:25, leámoslo, Mateo 5:23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera que yo tenga algo contra mi hermano, que él se enojó contra mí. Si se enojó, tiene dos trabajos. Famoso dicho que no está en la Biblia, hermanos: enojarse y acontentarse. Algo así es como dicen. Así es, ¿verdad? Tiene dos trabajos: enojarse y acontentarse. Y así dice la Biblia, hermanos. ¿En qué versículo dice eso? Dice que si él tiene algo contra mí, ¿qué debo hacer yo? Hay que se le pase. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, esto debe ser en todas las relaciones humanas que nosotros tenemos. Hoy, hermano, vivimos enojados y no nos importa, pero ¿qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojados solo estamos abriendo la puerta al enemigo. Piense, ¿qué gano con estar enojado? ¿Cambio a la persona por estar enojado? No. ¿Cambio las situaciones por estar enojado? No. Solo me daño a mí mismo y daño a los demás. Todos nosotros en el diario vivir pasamos situaciones que nos enojan. ¿O usted nunca se enoja? Levante la mano aquel que nunca se enoja. No, hermanos, si no somos ángeles. Y por eso la Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis, porque es algo natural en el ser humano. Pero no pequéis, Cuando usted se siente exaltado, cuando usted se siente enojado, necesita la gracia de Dios para no pecar. Necesita la gracia de Dios para no armar una gritería, para no ofender, para no dañar, para no hablar palabras que no debe, para no actuar como no debe. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para que cuando nos enojamos contra alguien, ese enojo no se pase días, semanas o meses. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no anochezca mientras estés enojado, ni deis lugar al diablo. Leamos varios pasajes que nos hablan acerca del enojo, para que no veamos el enojo como algo normal, para que entendamos que realmente cuando vivimos así solo estamos dando lugar al enemigo. Y hermanos, así no podemos pelear la buena batalla de la fe, no se puede. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿En dónde reposa el enojo? En el seno de los necios. Si somos enojones, si todo nos enoja, si todo nos irrita, si somos personas fáciles de enojar, aquí está nuestro diagnóstico. El enojo reposa en el seno de los necios. Por eso no te apresures
espíritu a enojarte. Pero ¿qué nos pasa? A veces parecemos alcacelser. Una cosita nos exalta, una cosita nos enoja, una cosita nos irrita. El enojo reposa en el seno de los necios. Por eso no te apresures. ¿Y nosotros podemos controlar nuestro carácter? No. Usted puede amanecer, hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar, hasta cantando un corito, contentito, viendo pajaritos, y de repente viene la situación. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Usted solo no puede y yo solita no puedo. Por eso es que buscamos a Dios. Por eso estamos aquí en esta noche, porque no somos ángeles, somos seres humanos que necesitamos la ayuda y la gracia de Dios, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y en nuestro carácter. Aquí sentaditos, parecemos mansas palomitas. Aquí sentaditos, hermano, ¿quién nos está tocando? ¿Quién nos está pegando? ¿Quién nos está irritando? Nadie. El problema es cuando se dan las situaciones. El problema es cuando hay ya aquellas situaciones que nos irritan. Pero ¿qué dice la palabra? No te apresures a enojarte. Y eso solo con la gracia de Dios, porque entendemos que el enojo nos lleva al pecado y nos lleva a darle lugar al diablo. Entonces, cuando entendemos eso, cuando ya no vemos el enojo como algo normal, comenzamos a orar: Señor, controla tú mi carácter. Señor, obra tú en mi carácter. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Fíjense que no nos enojamos por gusto. Bueno, hay personas que sí, ya amanecen con cara de vinagre, pero normalmente no nos enojamos por gusto. Hay algún insulto, hay alguna injuria, hay algo que nos daña. Pero fíjense que aquí nos dice: el que no hace caso de la injuria es prudente. Si hay alguien que nos irrita, si hay alguien que nos daña, si hay alguien que nos provoca y no le hacemos caso, ahí estamos siendo prudentes. Ahí no le estamos dando lugar al diablo. Pero si alguien le injuria, si alguien le daña y usted contesta enojado, usted se exalta, ¿qué hacemos? Le damos lugar al diablo. Porque ahí comienza la contienda, ahí comienza la pelea. Ahí, hermano, un desayunito tranquilito, ahí con un huevito puede presentar la gente con el huevo estrellado en la cara. Tal vez era revuelto y terminó estrellado. ¿Por qué? Por un momento de enojo. El que no hace caso de la injuria es prudente. Ahí no le estamos dando lugar al enemigo. Si nuestro carácter es iracundo, no nos conformemos. No nos conformemos. Aprendamos a examinarnos a nosotros mismos. Aprendamos si esa es una área débil en nuestras vidas. Señor, ayúdame. Y si no es una área débil, Señor, también ayúdame. Porque a veces nos podemos sentir mansas palomas. A veces nos podemos sentir muy victoriosos. Ay, hermano, pero Dios se encarga de llevarnos a situaciones donde nos demos cuenta que no somos victoriosos y que somos necesitados de Dios todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. No nos conformemos. Hay que despojarse de lo viejo y vestirnos de lo bueno. Así soy yo, ¿y qué? No. Despojaos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo. Es peligroso ser así porque le estamos dando gran ventaja al enemigo. Fíjese que la Biblia dice que Dios ama la paz de su siervo. Dios ama su paz, hermano. Dios ama mi paz. Si Cristo murió en la cruz del Calvario fue para darnos esa paz, ese gozo, esa tranquilidad. Y el enemigo lo que trata es quitarnos esa paz, dañar nuestras vidas. Leamos en Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Será cierto esto? Sí. Yo creo que en nuestras propias vidas tal vez ya lo hemos experimentado o hemos visto personas que en un momento de enojo hacen locuras. En un momento de enojo quiebran vidrios. En un momento de enojo se ponen a darle puñetazos a la pared. ¿Qué están haciendo ahí? Solo dañándose, sangrándose. Hasta fracturas se pueden provocar ahí y no están haciendo nada. En un momento de enojos hay peleas. Ustedes, hermanos, tienen testimonios así, como antes en sus matrimonios
se mandaban hasta el hospital, se peleaban, se pegaban, pero mire Cristo, la obra que ha hecho en nuestras vidas. Todavía vamos en este camino de perfeccionamiento, pero bendito Dios, porque ya no somos lo que fuimos. Tenemos un testimonio de un carácter descontrolado. Yo les he contado de mi niñez y ustedes han contado también experiencias así, caracteres descontrolados, pero Dios en su misericordia ha hecho cambios en nuestras vidas y Dios quiere llevarnos a más cambios en nuestras vidas. Ahí mismo en Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, o sea, apacigua la pelea. El iracundo lo que hace es promover, impulsar la contienda. Hay gente que impulsa la contienda y por gusto, cosas que no son ni siquiera importantes, pero solo con la gana y el deseo y el capricho de tener la razón, promueve la contienda y promueve la contienda. Pero mire, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Promover la pelea, promover la contienda o apaciguarla? Apaciguarla, eso sería lo sensato, eso sería lo necesario. Pero, repito, necesitamos la gracia de Dios, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, porque aquí, hermano, tan fácil que es hablar de esto. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Hagámonos un diagnóstico. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cuál es el diagnóstico que nos damos nosotros? El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Nos tardamos nosotros en las provocaciones. Nos están provocando y provocando y provocando. Yo me tardo y me tardo y me tardo. O a la primera o a la segunda, el Alcacelser en acción. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Leímos en Eclesiastés que el enojo reposa en el seno de los necios. Y aquí leemos que el que tarda en airarse es de grande entendimiento. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cuando somos impacientes, hermano, somos gente irritable. Por todo nos irritamos, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser a nuestra manera, todo tiene que ser, y hermano, estamos impacientes y estamos ahí enalteciendo la necedad. ¿Y qué? Nos irritamos, nos enojamos a los demás. Todo lo que era algo tan simple se vuelve un relajo. Ya le abrimos la puerta al enemigo. Nos quitó la paz, nos quitó el gozo, nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a los otros, pecamos nosotros y hacemos pecar a los demás. ¿Y se cambió algo o se arregló algo? No. Solo terminamos después todos desanimados. Después el diablo acusándonos: ya viste, sos un hipócrita. Sí, de veras, ya no voy a la iglesia. No, mi hermano, es cuando más hay que buscar a Dios. Si soy así, Señor, aquí estoy porque te necesito, pero es que el enemigo es tan astuto. Primero nos provoca, primero nos enoja, primero hacemos estragos, después te acusa, después mejor ya no vayas a la iglesia porque no cambias. No, más véngase, porque necesitamos de Dios, necesitamos su gracia, su ayuda. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué importante es que Dios nos dé esa gracia y esa ayuda para no dar lugar al diablo, para no vivir vidas así, hermanos, vidas descontroladas, vidas airadas, vidas que le demos rienda suelta al enojo. Que Dios nos dé su gracia para que nuestro espíritu esté controlado por el Espíritu Santo, que podamos obtener la victoria en Él y seamos vencedores. Proverbios 17:19 dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Hay gente que ama la disputa. Disputa es contienda, es pelea.
es discutir con los labios, con la boca. Hay gente que ama la disputa, hermano. Por cualquier tontera se ponen a discutir. Por gente que ni nos conoce ni lo conocemos, estamos disputando, peleando, discutiendo. El que ama la disputa, ama la transgresión, o sea, ama el pecado. Si usted ama disputar, ama contender, ama pelear, ama estar ahí en contienda y tener la razón y estar hablando y peleando, entonces ama el pecado. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al pecado, al orgullo, a la soberbia, a tanta cosa. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina, su ruina. El enemigo anda buscando, hermano, oportunidades para dañarnos, y nosotros abriéndole la puerta, y nosotros, hermano, dándole lugar para que él haga estragos en un momento. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio puede dar toda la rienda, hermano. ¿Cuántas veces, y usted puede recordar tal vez de su pasado, cuántas veces se da rienda suelta, se alega, se grita, hay gente que hasta patalea del enojado, tiran los zapatos? Yo les he contado de un amigo que en la adolescencia le habían comprado sus zapatos nuevecitos y él vivía en el segundo nivel y él tenía problemas de carácter, y un día bien enojado estaba y la mamá lo regañó y viene el muchacho y tira los zapatos a la calle y pasa un carro y se los atropella. Después el muchacho sale corriendo a traer sus zapatitos, ya estaban arruinados por un momento de cólera. Hermano, el necio da rienda suelta a la ira, ya enojado usted hasta tiembla, usted siente pero que se le enciende todo. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es importante que Dios nos dé su gracia para tranquilizarnos, para calmarnos, para no actuar en el momento en el que estamos enojados, en el momento en el que estamos en ese problema, en esa situación que tal vez nos hemos encendido. Señor, ayúdame. Señor, contrólame tú. Señor, dame la gracia tú. Señor, ayúdame. Señor. Y hermano, Dios es fiel para obrar. Ahí en el 29:22 también dice: el hombre iracundo levanta contiendas. Eso de las contiendas, es que eso no es la voluntad de Dios, hermano. Esa costumbre, ya es casi una costumbre de contender. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso, ¿qué dice? Muchas veces peca. No dice una vez o dos veces, muchas veces peca. ¿Será cierto? Sí, es cierto. Muchas veces se peca. Es que uno enojado, hermano, no necesita que el enemigo venga con una gran tentación. ¿Qué enojado ahí? Peca y habla y dictamina y juzga y toma decisiones y divide y hace. Ay, hermano. Y por eso mismo el apóstol Pablo en un versículo dice que él perdonaba porque no ignoraba las maquinaciones del enemigo. La diferencia del enojo, de la ira, de la división es el perdón, porque ahí no le damos puerta ni cabida al diablo. Pero ¿cuántas veces vivimos así, enojados? Fíjese que hay situaciones en las que las personas se enojan con otros, pasan los años, ya ni se acuerdan por qué están enojados y siguen enojados. No sé si usted lo ha visto o lo ha vivido, pero pasa. Y la Biblia me dice a mí: no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que ni siquiera permitas que comience el otro día y tú con el mismo enojo. Tienes que perdonar. ¿Para qué? ¿Para el bien de los otros? Probablemente, pero nuestra paz, hermano. Ya usted, Señor, dame tu gracia. Esto siento que no lo puedo perdonar, pero ayúdame tú a perdonarlo, Señor. Ayúdame tú, dame la gracia tú. Dios nos da la gracia. Es que Dios es fiel. Y Dios se agrada cuando nosotros queremos hacer su voluntad. Dios se agrada. Usted siente que hay molestia, mira a la persona y aquí está el enojo. Y pasan las semanas y vuelve a ver a la persona y siente ese enojo. Señor, ayúdame. Señor, dame tú la victoria. Yo no puedo, pero dámela tú. Y hermano, Dios da la victoria. Y ahí no estamos dando lugar al enemigo. Y hay muchos más versículos, pero hermanos, yo
Creo que con estos versículos más que suficiente por hoy. Qué gran ventaja le damos al enemigo con nuestro mal carácter. Lo que el diablo quiere es que pequemos, porque el pecado nos aparta de Dios. Soldado de Cristo, tienes que cerrar las puertas al enemigo. No podemos decir que estamos peleando esta batalla y que el escudo de la fe y que la espada que es del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que el yelmo de la salvación y que la coraza de justicia, todo lo que hemos meditado, y con el carácter todo descontrolado. No estamos peleando la batalla, le estamos dando lugar al enemigo. De nada nos sirve la armadura, de nada. Regresemos a Efesios 4, ya para ir terminando. Leímos el 26 y el 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora leamos el versículo 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí está otra vez. Debemos despojarnos de lo viejo, debemos quitar eso viejo de nuestras vidas. Quítense de vosotros. Aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de la calle. ¿Eso qué quiere decir? Que en nosotros, en nuestra naturaleza, todavía pueden haber estas cosas, este listado. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Habrá amargura en su corazón? Examínense en esta noche, examinémonos. Tal vez amargura de hace años, de hace 20 años, 30 años, 15 años, y todavía miro a la persona y está esa sábila ahí, esa hiel ahí, ese ajenjo, eso amargo, que solo, ¿qué le causa eso, esa amargura? Cuando mira a esa persona, ¿qué le causa? ¿Verdad que le afecta a usted? A la persona no le está afectando en nada. La persona sigue contenta con su vida, ya ni se acuerda de nada. Y usted, que se le deshace el hígado, que el corazón se le derrite, que los pulmones se les hacen. Pero entonces miren pues, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Hay enojo y hay ira. Somos propensos al enojo, a la ira. Parecemos alcacelser. El enojo reposa en nuestro seno todavía. Pues aquí la palabra de Dios nos habla, porque Dios nos quiere dar la gracia y la victoria para que no demos lugar al enemigo. El enojo, la ira, la gritería. ¿Habrá todavía gritería en nosotros? Cuando nos enojamos, tal vez, cuando saludamos, buenos días, buenas tardes. Pero cuando se enoja el hermanito y la hermanita, pero lo oyen hasta la tienda de la esquina, ¿todavía existirá eso en nosotros? Gritería y maledicencia. Todavía maldecimos, insultamos. Malas palabras, espero que ya no, ¿verdad? Eso ni se debe de nombrar entre nosotros. Ay, hermano, es que estaba enojada o estaba enojado y de repente se me salió la mala palabra. No, hermano, eso debemos despojarnos de todo eso. Gritería, maledicencia y toda malicia. Y leamos el versículo 32. El versículo 32 es el secreto para no darle lugar al diablo. Leamos juntos el 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Ahí está el secreto de nuestra victoria, hermano. Ahí está el secreto para no darle lugar al enemigo que solo quiere quitar la paz, quitar el gozo, destruir, causar divisiones, dañarnos a nosotros, dañar a los demás, hacer estragos con ese mal carácter. Ahí está la victoria. Así que, hermanos, la palabra de Dios es esta: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué lo leo tantas veces? Porque esta palabra es viva y eficaz. Porque si a usted se le olvida todo lo que dije, pero la palabra de Dios queda grabada en su mente y en su corazón, esa palabra lleva fruto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y esa palabra, hermano, esa palabra es tan fiel, es tan poderosa.
La victoria solo Dios la puede dar, solo Dios. Si usted hoy está enojado, está enojada con alguien, pídale a Dios su gracia, reconcíliese, no dé lugar al diablo. Si usted lleva años o tiempo enojado con alguien, hermano, por la gracia de Dios, dígale a Dios: Señor, hoy perdono a esa persona. Señor, no puedo, tú sabes que yo no puedo, pero tú con tu gracia ayúdame. No quiero dar lugar al enemigo para que quite mi paz. Le pedimos a Dios que cambie al fulano, que cambie al esposo, que cambie a la esposa, que cambie a aquel, que cambie a aquella. Pero nuestra oración principal debe ser: Señor, cámbiame a mí. Señor, transfórmame a mí. Señor, obra en mi carácter. Señor, haz tú la obra en mí. Y hermano, ahí es donde Dios comienza a hacer la obra en nuestras vidas. De lo contrario, siempre somos las pobres víctimas del universo. Y así nunca vamos a cambiar, porque siempre todo el mundo es el culpable, menos yo. No, hermano, nosotros somos los que necesitamos que Dios sobre nuestras vidas. Cantemos.